amigos? Bienvenidos a 10. Hoy tenemos para ustedes un programa realmente espeluznante. De una u otra manera uno está acostumbrado a ver o a leer noticias de homicidios en los que entre víctima y victimario no hay lazos de sangre. Lo que sorprende es cuando ocurre todo lo contrario. Veamos hoy, Asesino en casa, los parricidas y filicidas más despiadados del mundo. Juliet Hume y Pauline Parker se conocieron en el colegio. Juliet, una niña de familia adinerada, había vivido mucho tiempo en el Caribe y Sudáfrica debido a que sufrió de tuberculosis de pequeña. Cuando al fin se reunió con sus padres a los 13 años, se fueron a vivir a Nueva Zelanda, donde su padre pasó a ser rector de una universidad. A los 15 años, Juliet era una jovencita espigada y bella, mientras que Pauline, con sus 16, era pequeña y de contextura gruesa. Las dos muchachas se hicieron mejores amigas y a menudo solían visualizar su futuro una al lado de la otra. Sus muestras de cariño, el deseo de verse siempre y la casi obsesión que mostraba la una por la otra dieron alerta a los padres de Juliet, quienes decidieron enviarla nuevamente a Sudáfrica. Juliet rogó a sus padres que no la separen de su amiga y les pidió que dejaran que Pauline la acompañara en su viaje. Ellos se negaron, pero seguramente en el fondo ella pensó que los podía convencer. Cuando pidieron a mamá de Pauline el permiso para viajar, ella se negó rotundamente. Desesperadas, las dos amigas dieron vida a un macabro plan. El 22 de junio de 1954, las dos chicas paseaban con Honora Raper, madre de Pauline, por el Parque Victoria en la ciudad de Christchurch. De pronto, en un camino solitario, Pauline sacó un ladrillo envuelto en una tela y lo asestó en la cabeza de su madre. Pero en los planes de estas dos inseparables amigas no estaba que la víctima no moriría con el primer golpe, por lo que necesitaron propinarle más de 40 ladrillazos para acabar con la pobre señora. Tiraron en el parque el ladrillo y quisieron hacer creer a la policía que Honora había caído por accidente. Pero la brutalidad del crimen y el hallazgo del ladrillo muy cerca de donde se encontraban convenció a las autoridades que estaban ante las culpables del crimen. Como eran menores de edad, las leyes no permitieron que sean condenadas a la pena de muerte. Ambas fueron enviadas a centros diferentes en Nueva Zelanda y fueron liberadas 5 años después con la condición que no se volvieran a ver. Tiempo después, Juliet, quien se estableció en su natal Inglaterra, se convirtió en una prolífica escritora de novelas sobre crímenes y detectives bajo el seudónimo de Anne Perry. Nunca se casó ni tuvo hijos. Por su parte, Pauline también se fue a vivir a Inglaterra e ingresó a un convento católico. Sobre el asesinato de su madre, aseguró sentirse sumamente dolida y arrepentida. Se cree que ambas cumplieron con el mandato de no volverse a ver. Su historia fue llevada al cine por el director Peter Jackson en la película protagonizada por Kate Winslet, Criaturas Celestiales. Susan Smith conmovió a todo California del Sur, Estados Unidos, cuando salió ante la prensa a rogar por la devolución de sus pequeños Michael y Alexander. Según Susan, todo ocurrió la noche del 25 de octubre de 1994, cuando fue sorprendida por un sujeto afroamericano en una calle, donde la hizo bajar de su Mazda rojo y se fue con él mismo, llevando a sus hijos de 3 y 1 año en el interior. La joven de inmediato pidió auxilio y fue socorrida por una familia que alertó a la policía, iniciándose la incesante búsqueda y rastreo del auto. Pasaron varios días y la noticia de la desaparición de los pequeños y los ruegos de Susan y su aún esposo David sobrecogió a todo el país. Todos los medios hablaban del caso y las familias rezaban por la vida de los inocentes Michael y Alexander y por la entereza de la pobre Susan, que entre sollozos aparecía declarando destrozada por la ausencia de sus bebés. La policía no podía comprender cómo nadie había visto al llamativo auto manejado por un hombre negro con 2 niños blancos en su interior y empezaron a sospechar que tal vez los padres tenían algo que ver. Se les solicitó someterse al detector de mentiras y los dos aceptaron.
David pasó sin problemas, pero los resultados de Susan dejaron algunas dudas en preguntas como: ¿sabe dónde están sus hijos? ¿O es posible que hubiera llevado a sus hijos a algún lugar lejano o con un pariente? El resultado, que revelaba cierto nivel de engaño en sus respuestas y algunas inconsistencias sobre cómo sucedieron los hechos el día de la desaparición de sus hijos, llevaron a la policía a presionar a Susan sobre qué pasó realmente ese día. Finalmente, ella confesó que había sido la autora del asesinato de sus bebés. Según contó, sus planes eran suicidarse junto a sus pequeños. Ella había terminado su relación con su esposo David y había iniciado otra con un hombre acaudalado, quien finalmente la dejó alegando que no estaba preparado para asumir un compromiso con una mujer con 2 hijos. Esto la sumió en una profunda depresión y decidió acabar con su vida y la de sus bebés. Ese día condujo hasta el lago mientras los pequeños Michael y Alex dormían en sus sillas de auto. Se estacionó al filo de una pendiente, colocó una videocámara para filmar todo el hecho y se dispuso a dejarse caer. De pronto cambió de parecer. Ella salió del auto y dejó que éste se deslizara hasta caer al agua y hundirse lentamente en la profundidad. Cuando se supo la verdad de los hechos, Susan Smith pasó a ser la mujer más odiada del país. Nadie entendía cómo pudo ser capaz de tan horrendo crimen. Durante el juicio, su abogado la presentó como una mujer que no sabía lo que hacía y como una víctima de su pasado. Contó sobre cómo le afectó el suicidio de su padre cuando tenía 7 años, cómo había sido acosada sexualmente por su padrastro y sus 2 intentos de suicidio a los 13 y 18 años. Sin embargo, el video instalado por la propia Susan en el interior del auto, en donde se reproducía la lenta agonía que sufrieron los bebés mientras el agua ingresaba al interior, dejó horrorizados a todos los presentes, borrando así todo signo de misericordia a favor de ella. Susan Smith fue declarada culpable y condenada a cadena perpetua sin posibilidades de salir bajo palabra hasta dentro de 30 años, es decir, hasta el 2024. Iftihar y Farzana Ahmed era una familia inmigrante pakistaní instalada en Cheshire, Inglaterra. Fruto de su matrimonio arreglado por sus respectivas familias, tuvieron 5 hijos, 4 mujeres, un varón. Shafilea, la hija mayor, era una joven de 17 años, extrovertida y alegre, habituada a la vida británica, que soñaba con ser abogada. Sin embargo, todos sus sueños y modo de vida se contraponían radicalmente con las costumbres de sus padres, que seguían las tradiciones rurales pakistaníes. Ellos habían tratado de impedir durante años que su hija se juntara con chicas europeas y que se vistiera con ropas ajustadas y escotadas. Según registran los servicios sociales, maestros y amigos de Shafilea, ella había huido varias veces de casa y denunciado maltratos físicos y psicológicos de parte de sus padres. Pero por alguna razón siempre volvió a su hogar y retiró las denuncias. El 11 de septiembre de 2003, Shafilea fue declarada desaparecida. La policía interrogó a sus padres y ellos declararon que había huido como en anteriores ocasiones, pero esta vez no regresó. En febrero del año siguiente, su cuerpo desmembrado fue hallado en avanzado estado de descomposición a orillas de un río cercano a su comunidad. Por varios años el crimen se consideró inconcluso hasta que un hecho fortuito ocurrió en el 2010. Develó el fin del misterio. Alesia Hamed, hermana de Shafilea, fue arrestada por robar a su propia familia y cuando se le tomó sus declaraciones, aprovechó para desfogarse y confesar a la policía que sus padres habían matado a su hermana en presencia de los 4 hermanos. Alesia contó que el detonante para que sus padres decidieran acabar con su hija fue negativa a casarse con un primo que vivía en Pakistán y cuyas familias ya habían arreglado todo para la ceremonia. Durante la discusión, Farzana, la madre de la adolescente, dijo en su lengua nativa: "Acabemos con todo esto". Ante estas palabras, el padre arrojó a la joven sobre el sofá, le puso una bolsa en la cara y la asfixió. Todos los hijos vieron cómo su hermana trataba de defenderse mientras era sostenida por la fuerza y luego cómo su padre salió con el cuerpo metido en bolsas de basura.
Durante años vivieron traumados con el temor de sufrir el mismo destino si desobedecían a sus padres. Iftihar y Farzana Ahmed fueron arrestados, pero negaron en todo momento ser autores del filicidio. La pareja fue acusada de cometer el llamado crimen de honor, es decir, prefirieron acabar con la vida de su hija antes que enfrentarse a la venganza de verla convertida en una mujer occidental. Además, su negativa a acceder a un matrimonio arreglado suponía una deshonra ante su pueblo. Tras la presión, Farzana Ahmed firmó una declaración en la que culpaba a su esposo de haber asfixiado a su hija y afirmó que no pudo intervenir, pues tanto ella como sus hijos fueron amenazados por Iftihar. Pero las declaraciones de Alisha pesaron más sobre el juez, quien encontró a ambos padres culpables del asesinato de su hija Shafilea. La sentencia para ambos fue cadena perpetua con un mínimo de 25 años para solicitar su salida. Su violenta conducta lo hizo perder el hogar en el que sembró el terror. No contento con eso, quiso vengarse de la mujer que había tenido el valor de denunciarlo, acabando con la vida de sus propias hijas, a quienes aniquiló a sangre fría. John Battaglia fue denunciado por su esposa Mary Jean Perlet la Navidad de 1999. Una vez más había desatado toda su furia contra ella, luego de una discusión en frente de sus pequeñas hijas. La policía de Dallas lo arrestó en aquella oportunidad y luego lo dejó salir en libertad condicional, poniéndole una restricción de volver a cometer violencia verbal o física contra su esposa e hijas. La orden también le prohibía el uso de armas de fuego. Luego de 9 años de vivir un matrimonio violento, Mary Young solicitó el divorcio y a partir de entonces, John tuvo que ver a sus hijas Mary Faith y Liberty los días acordados por la pareja. Sin embargo, eso no la libró de los ataques iracundos de su ex compañero. A principios del 2001, John dejó un mensaje telefónico a su ex esposa amenazándola. Ella lo informó a la policía, que inició los trámites para levantarle la libertad condicional. Enterado de este hecho, John recogió a sus hijas de 9 y 6 años como cada miércoles. Las niñas tenían temor de ver a su padre, pero Mary Jean pensó que John no arriesgaría a perder su libertad. Por la noche, la abuela de las niñas recibió una llamada de John diciéndole que necesitaba hablar urgente con su ex esposa. Ella le devolvió la llamada e iniciaron una discusión sobre por qué lo había denunciado. De pronto solo se oyó a Mary Faith suplicando a su papá que no lo hiciera. 5 disparos se dejaron oír y las niñas dejaron de gritar. La desesperada madre llamó al 911, pero nada se pudo hacer. John Battaglia había acabado con la vida de sus 2 pequeñas hijas, disparándoles varias veces. En el juicio, su abogado quiso alegar personalidad bipolar, pero la frialdad que mostró durante la presentación del caso convenció al jurado para condenarlo a la pena de muerte. Asesino en casa, los parricidas y filicidas más despiadados del mundo. Nuestros mejores recuerdos en una pequeña lista. Ya estamos de regreso en 10 y con los parricidas y filicidas más despiadados del mundo. En este bloque, las historias de John List, que mató a sus hijos, a su esposa y a su madre. Con el caso de Andrea Yates, una ama de casa que ahogó a sus 5 pequeños hijos simplemente porque oía al diablo. Y además, con la historia de 2 argentinos que asesinaron a sus padres y que fueron condenados, por supuesto, a cadena perpetua. Veamos. El 31 de mayo de 1981, un hilo de sangre que salía de la maletera de un lujoso auto estacionado en una exclusiva zona de Buenos Aires llamó la atención de algunas personas y del vigilante de un edificio de departamentos, quien avisó a la policía. Cuando los investigadores lograron abrirla, se encontraron con los cuerpos del ingeniero Mauricio Schocklender y su esposa Cristina Silva, quienes habían sido cruelmente golpeados en el cráneo y asfixiados. Después de algunas indagaciones, las autoridades concluyeron que los principales sospechosos eran los hijos varones de la pareja, Sergio de 23 y Pablo de 18 años.
Ellos estaban desaparecidos, pero habían sido vistos por personal del departamento donde vivían, saliendo con algunos paquetes y conduciendo el auto en el que fueron después hallados los cuerpos de sus padres. Tras una intensa búsqueda, Sergio fue hallado cerca del Mar del Plata y Pablo en Tucumán. Durante las investigaciones, Sergio se autoculpó y buscó proteger a su hermano menor de cualquier implicación en el asesinato, pero luego dijo que él no lo había hecho y que había sido un comando militar, debido a que su padre estaba implicado en el tráfico de armas. Eran tiempos del régimen militar. Durante las investigaciones que despertaron un gran interés de la prensa y el pueblo argentino, salieron a la luz escandalosos hechos que distaban mucho de la imagen correcta y decorosa que los Schockländer tenían. Primero fue el asunto del tráfico de armas, luego una probable homosexualidad del jefe de familia y por último, el acoso incestuoso de doña Cristina a su hijo menor Pablo, quien al parecer estaba harto de la situación. Aunque aún hoy los hechos no están aclarados y un velo de misterio sigue rodeando el crimen, la hipótesis más fuerte a la que se llegó fue que la madrugada del 30 de junio, mientras todos dormían, luego de llegar de una cena, doña Cristina se levantó en evidente estado etílico para buscar a su hijo Pablo en su habitación. Este se escurrió de su madre como otras veces y se dirigió a la cocina a donde llegó su hermano Sergio. La madre de los muchachos fue una vez más en busca de su hijo, cuando Pablo cogió una barra de metal y la golpeó en la cabeza. Al ver que no había muerto, Sergio cogió una soga y la estranguló. No se sabe qué fue lo que los llevó a dar el siguiente paso, pero ambos se dirigieron a la habitación de su padre y con la misma vara golpearon repetidamente el cráneo de su progenitor y luego Sergio le hizo un torniquete en el cuello para rematarlo asfixiándolo. Durante el juicio, la teoría de un complot en las altas esferas militares y relaciones clandestinas también fue contemplada y hasta surgió el nombre del general Augusto Pinochet. Finalmente, en 1984, Sergio fue declarado culpable del parricidio y condenado a cadena perpetua, mientras que su hermano Pablo fue absuelto y salió libre. Sin embargo, en marzo de 1988, a Pablo Schockländer se le revocó la absolución y fue condenado también a cadena perpetua. Para ese entonces, él ya había huido a Bolivia y fue atrapado recién en 1994 por la Interpol. Ambos hermanos siguieron siendo noticia en prisión, pues lucharon por la mejoría de las condiciones carcelarias y para que se instituyera la educación universitaria en las cárceles. Sergio se graduó de abogado y psicólogo y pese a su cadena perpetua fue liberado en 1995. Pablo tuvo permisos para salidas laborales a partir del 2001 hasta que salió libre definitivamente ese año. Fue la alumna más aplicada de su clase y una excelente enfermera que había formado una hermosa familia. Solo los que vivían cerca de ella sabían que era también un ser autodestructivo y peligroso para su propio entorno. Finalmente, su mente trastornada la llevó a cometer un terrible crimen contra aquellos a quienes amaba, pues pensaba que irían al infierno. Andrea Yates nació en Hallville, Texas, Estados Unidos. Se casó a los 25 años con Rusty Yates en 1993. Los dos eran fervientes cristianos y desde un principio manifestaron que tendrían los hijos que la naturaleza les mandara. Así nacieron Noah, John, Paul, Luke y Mary, todos con nombres bíblicos. Rusty y Andrea tenían mucha cercanía con el ministro de su iglesia, un predicador extremista que les inculcó que debían renunciar a los bienes materiales y vivir en condiciones humildes. Además, predicaba que la mujer era hija de Eva, por tanto, derivaba de la maldad y que aquellas madres malas tenían hijos malos que iban al infierno. Andrea tenía antecedentes de problemas psicológicos en su adolescencia, sufrió de bulimia y había tenido pensamientos suicidas. Cuando la familia ya tenía 4 hijos, el predicador los convenció de comprarle un bus para que todos vivieran ahí. Las malas condiciones y tener que lidiar con 4 niños minaron la entereza de Andrea, que intentó suicidarse con una sobredosis de pastillas. En el hospital le diagnosticaron depresión postparto y recomendaron a los Yates no tener más hijos. Hasta que pocas semanas de nacida su hija, Mary, la muerte del padre de Andrea la asumió una vez más en estados nerviosos y depresivos.
Tras 2 internamientos en hospitales psiquiátricos, fue dada de alta con la advertencia de estar siempre supervisada por un adulto. El 20 de junio de 2001, 2 días después de su salida del hospital, su esposo Rusty tuvo que salir a trabajar. Su madre llegaría en 1 hora a ayudar a su nuera con los niños y pensó que nada malo podría pasar en ese breve lapso. Una vez sola, Andrea llenó la tina del baño y uno por uno ahogó a sus hijos, John, Paul y Luke, de 5, 3 y 2 años respectivamente. Luego de colocarlos en su cama, prosiguió con Mary, de 6 meses, a quien dejó flotando en la bañera. Noah, el hijo mayor de 7 años, vio a su hermanita y salió corriendo asustado, pero su madre lo atrapó y también lo ahogó. Luego dejó a ambos flotando, llamó a la policía para decirles que vinieran y después a su esposo para decirle simplemente: es hora. Andrea Yates se confesó culpable de los crímenes y dijo que lo había hecho porque era una mala madre, que no estaba educando bien a sus hijos y que por eso todos se irían al infierno. En un primer juicio fue condenada a cadena perpetua, pero en el 2006 fue declarada no culpable, pues se demostró que sufría problemas mentales y fue enviada a una institución psiquiátrica de alta seguridad. John List fue el hijo único de un matrimonio alemán establecido en Michigan, Estados Unidos. Su padre era un hombre sumamente estricto y correcto que le enseñó a ser devoto luterano y un defensor de los valores éticos familiares. List se casó con Helen en 1951 y tuvieron 3 hijos, Patricia, John Jr. y Frederick. La familia se estableció en New Jersey. En 1971, John perdió su empleo como contador en una empresa, pero se lo ocultó a su familia. Durante un tiempo, siguió el ritual de vestirse y salir por la mañana, mientras las deudas crecían y los problemas financieros lo aquejaban. Además, había descubierto que su esposa tenía sífilis, adquirida en su matrimonio anterior, y ya empezaba a mostrar signos de demencia. Durante ese tiempo, solo una solución se cocinó en su cabeza: matarlos a todos. Antes de dar marcha a su terrible plan, sacó todo el dinero de la cuenta bancaria y la de su madre y avisó en el colegio de sus hijos y a algunos vecinos que toda la familia haría un largo viaje de varios meses. La mañana del 9 de noviembre de 1971 le disparó a su esposa Helen y luego subió al ático donde vivía su madre de 84 años y también la mató de un disparo en el ojo izquierdo. Luego esperó que sus hijos, Patricia, de 16 años, y Frederick, de 13, volvieran del colegio. A ambos les disparó también en la cabeza. Su hijo John Jr., de 15 años, se hallaba en un partido de fútbol. Fue a verlo jugar, lo llevó a casa y también le disparó. John empezó a convulsionar en el suelo, por lo que tuvo que dispararle varias veces hasta estar seguro que había muerto. John List, que tenía un comportamiento obsesivo-compulsivo, puso todos los cuerpos en el salón de baile, limpió la casa, cenó, alimentó a los peces y salió en su auto para no volver. Antes, escribió una carta de varias hojas a su predicador en donde decía que sabía que no lo entenderían, pero que se había dado cuenta de la maldad en el mundo y como su familia había sucumbido a los bienes materiales, por lo que había tenido que matarlos para salvar sus almas. Debido a que todos creían que se hallaban de viaje, pasó poco más de un mes para que se hallaran los cuerpos y la carta de John. A pesar de iniciarse su búsqueda, el asesino no pudo ser hallado. En 1989, 18 años después, la policía de New Jersey presentó el caso de List al programa America's Most Wanted. Debido a los excelentes resultados que tenía, se mostraron sus fotos y un busto de arcilla de cómo se veía el asesino en ese tiempo. El amigo de un tal Bob Clark creyó se parecía mucho al busto y llamó a la policía. Ese Bob Clark era en realidad John List, que había cambiado su identidad, había formado una nueva familia y se había instalado en Virginia. John List fue enviado a New Jersey y juzgado por 5 asesinatos.
En abril de 1990, fue condenado a 5 cadenas perpetuas. Una periodista le preguntó una vez por qué no se suicidó, y él le contestó que el suicidio le impediría llegar al cielo, donde se reuniría algún día con toda su familia. En marzo de 2008, murió de neumonía. Asesino en casa, los parricidas y filicidas más despiadados del mundo. Nuestros mejores recuerdos en una pequeña lista. Ya estamos de regreso en 10 y en este bloque vamos a hablar acerca de la historia de Kip Kinkel, que mató a su papá, a su mamá y luego fue a una escuela y disparó a cerca de 24 personas. ¿Saben cuántos años tenía? 15. Y además vamos a recordar la historia de un ucraniano que en los años 90 mató a su ex esposa, a su esposa, a 2 de sus hijos y a sus 2 hijastras. Mantuvo además relaciones incestuosas. Adelante. Andras Pandy era un pastor protestante nacido en Ucrania. En 1957 conoció a su primera esposa, Ilonas, con quien huyó a Bélgica escapando del comunismo. La pareja tuvo 3 hijos, Agnes, Daniel y Zoltán. A fines de los 60, la pareja se separó por una supuesta infidelidad de parte de Ilonas. La mujer se fue con sus 2 hijos menores y dejó a su hija Agnes de 12 años al cuidado de su padre. Pronto iniciaron una relación incestuosa y la niña quedó embarazada. Tiempo después, Andras volvió a casarse con Edith Finter, una mujer con 3 hijos que abandonó a su marido por él. Una vez más, Andras inició una relación prohibida con su hijastra Timea, lo que despertó los celos de su hija Agnes. Timea huyó de la casa llevando un hijo de su padrastro en el vientre. Nadie sabe por qué ni cómo este pastor querido y respetado por sus feligreses comenzó a matar, pero fue su esposa Edith su primera víctima en 1986. Luego siguió su hijastra de 13 años, Andrea, y posteriormente en 1988 su ex esposa Ilonas y sus hijos Daniel y Zoltán. Sus cuerpos nunca aparecieron y Pandy hizo creer a todos que Edith había huido con otros llevándose a su hija y que su primera familia había viajado a Francia. Tiempo después, Tunde, su otra hijastra, también desapareció. En 1992, Agnes acusó a su papá ante las autoridades por abuso sexual y en 1997 decidió confesar los asesinatos cometidos por Andras y en los que ella también había colaborado. La muchacha contó que la mayoría habrían muerto por golpes en la cabeza o por armas de fuego y que luego su padre los había desmembrado, colocando algunas partes a diluir en ácido, otras las envió a un matadero y otras simplemente las arrojó en bolsas a un basural. Cuando las casas de Andras fueron allanadas, se encontró en el sótano restos de otros cadáveres, al parecer de criadas y muchachas a las que violó y mató. Fue condenado a cadena perpetua y su hija Agnes a 21 años. Creció en un entorno familiar cálido y comprensivo. Kip no fue maltratado ni abusado y muy por el contrario recibió siempre la atención de sus padres. Pese a todo eso, se convirtió en un muchacho lleno de ira y rabia con la sociedad, con ansias de descargar su violencia contenida. Un día ese odio se volcó hacia sus progenitores y desató un episodio masivo que conmocionó a los Estados Unidos. Kip Kinkel nació en 1982 en Springfield, Oregon. Sus padres William y Faith eran profesores de español en una escuela del condado. Los problemas con el pequeño Kip empezaron cuando, a la edad de 6 años, su familia viajó a España, donde le fue difícil adaptarse a la escuela. A su regreso al año siguiente al colegio de Oregon, los profesores dijeron que era inmaduro, con escaso desarrollo afectivo, problemas de conducta y un bajo coeficiente intelectual. Por recomendación de la escuela, sus padres lo hicieron repetir el año. Durante la pubertad, Kid empezó a presentar problemas de conducta. Fue arrestado por robar una cinta en una tienda y luego por tirar piedras a los autos junto a varios amigos. Fue sometido a pruebas psicológicas donde le diagnosticaron depresión clínica y recibió psicoterapia.
El muchacho mostró gran interés por las armas de fuego y aunque su padre primero se opuso a que tuviera una, su psicólogo le dijo que tener un arma sería una buena terapia, por lo que su padre le compró un rifle. El 20 de mayo de 1998, Kip, de 15 años, fue expulsado de la Thurston High School al confesar que había comprado un arma robada por un compañero y que la tenía guardada en su armario. Tras ser liberado bajo fianza, tuvo una discusión en casa con su padre por una mala conducta y este lo amenazó con enviarlo a un internado si no se corregía. Alrededor de las 3:30 de la tarde, Kip tomó su rifle semiautomático y le dio un tiro en la parte posterior de la cabeza a Williams, su padre. Esperó hasta la llegada de su madre cerca de las 6 de la tarde y cuando ingresó con su auto al garaje le dijo: «Te quiero, mamá», y le dio 3 disparos en la cara, 2 en la cabeza y 1 en el corazón. Colocó los 2 cuerpos en el baño y los cubrió con una sábana. Esa noche conversó telefónicamente con un amigo como si nada hubiese pasado. Escuchó durante horas enteras la canción Livestock de la película Romeo y Julieta y escribió una carta en la que, entre otras cosas, decía estar apenado por el crimen cometido, que amaba a sus padres y que era un terrible hijo. Luego expresó que estaba lleno de rabia, que era el diablo y que deseaba matar y provocar dolor de modo gratuito. A la mañana siguiente, Kip Kinkel se dirigió con varias pistolas, un rifle y un cuchillo a la escuela. Ingresó y disparó 2 veces en el pasillo, hiriendo de muerte al alumno Ben Walker. Luego le dio a otro alumno y se dirigió a la cafetería, donde descargó 51 tiros con su rifle, hiriendo a varios estudiantes y matando a Michael Nicolausson, de 17 años. Cuando iba a recargar su rifle, un alumno que estaba herido lo derribó lanzándose sobre él y luego otros alumnos hicieron lo mismo. Kip logró disparar otras 2 veces más contra sus compañeros, pero fue finalmente sometido y retenido hasta la llegada de la policía. Durante el juicio, su abogado trató de demostrar demencia, pero su psicólogo dijo que su estado mental era satisfactorio. El joven de 15 años se declaró culpable y fue sentenciado a 111 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional por haber matado a sus padres, 2 alumnos de la escuela y haber herido a otros 25 compañeros. Posteriormente, se ha tratado de impugnar la condena, alegando que el psicólogo que declaró en el juicio solo había visto a Kip 9 veces. La defensa presentó a otros psiquiatras que afirmaron que las pruebas de Kinkel revelaban esquizofrenia paranoide, pero se le ha negado un nuevo juicio. Asesino en casa, los parricidas y filicidas más despiadados del mundo. Ya estamos en la recta final del programa y en el Plus vamos a hablar de casos peruanos y en el número 1 de esta lista, la historia de un estadounidense que mató a sus 4 hermanos y sus padres en Amityville. Veamos. En los últimos años, nuestro país se ha conmocionado ante sonados casos de parricidios y filicidios que han ocupado titulares por semanas, meses e incluso años, cuando se ha seguido los pormenores de juicios y salidas de prisión de varios autores de estos crímenes. En marzo de 2005, Juliana Yamoja alegó defensa propia cuando le asestó varias puñaladas a su madre, con quien llevaba una relación tirante y de constantes enfrentamientos. La joven fue condenada a 20 años, pero luego se le rebajó la condena a 12 y logró salir tras 4 años de reclusión en medio de la controversia, dejándose entrever que su padre, el juez Luis Yamoja, había tenido que ver con su liberación. El 27 de enero de 2010 fue hallado el cuerpo de la abogada Elizabeth Vázquez en la maletera de su auto. Día después se supo que los responsables del macabro asesinato eran Elizabeth Espino, su hija y única heredera, el novio de esta y un amigo. Tras 2 años de juicio en donde salió a relucir que la joven sufría de trastorno afectivo bipolar, fue sentenciada a 30 años de prisión. Otro caso que estremeció a todo el Perú fue el asesinato de la pequeña Pierina Nicole, de 9 años de edad, a manos de su desnaturalizada madre, Isabel Tello Chandubi.
quien luego de raparla, torturarla, golpearla brutalmente y amordazarla para que nadie escuchara sus lamentos, no dudó en violarla para que pareciera que alguien había entrado a su casa y tras abusar de ella, la había asesinado. Isabel Tello fue condenada en el 2013 a cadena perpetua. Uno de los últimos casos de parricidio fue el cometido por Marco Arenas Castillo en contra de su madre, la empresaria María Rosa Castillo. Y aunque los hechos aún no terminan de esclarecerse, se sabe que el asesino confeso ahorcó a su progenitora y luego, con la complicidad de su enamorada, Fernanda Lora Paz, la llevaron a un descampado en Manchay y la quemaron. La necropsia reveló que la víctima estaba aún viva en el momento que ambos jóvenes le prendieron fuego. Lo más horrendo de esta historia es que después de cometer su execrable crimen, la pareja se fue a sus clases de baile, en donde se comportaron como si nada hubiera pasado. Realmente espeluznante. La madrugada del 13 de noviembre de 1974, la tranquilidad de Amityville, una apacible localidad de Long Island, Nueva York, se vio alterada cuando un terrible asesinato dejó como víctimas a los esposos de Feo y a 4 de sus hijos. El principal sospechoso, su hijo mayor Ronald DeFeo Jr., aseguró ser víctima de escalofriantes voces y una macabra presencia que lo obligó a cometer el violento acto en contra de toda su familia. Ronald DeFeo, su esposa Louise y sus 5 hijos Ronald Jr., Dawn, Allison, Mark y John, cenaron tranquilamente la noche anterior al crimen. Todos, excepto Ronald Jr., se quedaron profundamente dormidos gracias a un somnífero mezclado en su comida. Cerca de las 3:15 de la mañana, Ronald Jr. se dirigió a cada una de las habitaciones de sus hermanos y les dio un balazo por la espalda con su rifle. A sus padres los asesinó de 2 balazos cada uno y acomodó a todos en posición boca abajo en sus camas. Al día siguiente fue temprano a trabajar a la empresa que pertenecía a su abuelo y en la que también trabajaba su padre. A nadie le extrañó que no asistiera porque tenía cosas pendientes por la mañana. Durante el día, el muchacho de 23 años hizo varias llamadas, algunas de ellas a su propia casa para reforzar lo que sería su coartada. Luego llamó a un amigo para quedar e ir al bar a la salida del trabajo y este le comentó que había pasado por su casa, pero a pesar que estaban los autos de sus padres, nadie le había abierto. Ronald se hizo el extrañado. Por la noche fue al bar y luego pidió a un amigo que lo acompañara a su casa, pues estaba muy preocupado que nadie le abriera y no tenía llaves. Cuando logran ingresar, se encontraron con un violento cuadro. Ronald se mostró desesperado y salió a buscar ayuda. Ronald fue llevado a la policía para tomarle las declaraciones y permaneció con los oficiales como medida preventiva, pues el muchacho dejó entrever que todo podría ser obra de un mafioso enemigo de su padre. Sin embargo, poco a poco la policía se fue encontrando con varias contradicciones e incongruencias que los llevó a presionar a Ronald Jr. hasta que finalmente confesó su crimen. En su defensa dijo que escuchaba constantemente voces que le decían que matara, que lo atormentaban día y noche y que finalmente cometió el crimen porque estas voces que habitaban en la casa se lo ordenaron. En las investigaciones, la policía descubrió que Ronald Jr. tenía un historial de consumo de LSD, heroína y otras sustancias, y que sus padres lo habían llevado alguna vez al psicólogo debido a su conducta agresiva. La relación con su padre también había sido mala desde la adolescencia y sus constantes cambios de humor lo habían vuelto un muchacho solitario. Durante el juicio en su contra, la defensa hizo todo lo posible por alegar un problema mental. Pero los estudios psicológicos que se le realizaron revelaron que Ronald Jr. tenía trastorno antisocial de personalidad, por lo tanto estaba consciente de sus actos en el momento en el que exterminó a toda su familia. A partir de entonces, se dio gran relevancia al móvil, que habría sido el seguro de vida de sus padres por un monto de $200,000. DeFeo fue declarado culpable y recibió 25 años consecutivos por cada crimen, es decir, que se le condenó a 150 años. Se sabe que ha intentado salir varias veces en libertad, pero esta se le ha negado. Los asesinatos cometidos en la mansión de Amityville se convirtieron en leyenda cuando el matrimonio Lutz
que luego de adquirir la casa, afirmó que tuvo que abandonar el lugar debido a fenómenos paranormales que observaron y a las presencias demoníacas que trataron de aterrorizar a su familia. Se cree que todo fue tramado por el abogado del asesino para reafirmar la teoría de las voces y presencias demoníacas en la casa. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Chao.